Eurovisión y el Estado de Israel tienen algo en común que los vuelve casi inseparables: el hecho de que el mundo sería mucho mejor si ninguno de los dos hubiera existido nunca. Una conexión muy especial, pero para nada exenta de polémicas, al contrario, tal como quedó demostrado en la más reciente edición, celebrada hace escasos días. Y es que el festival musical supuestamente más apolítico se está volviendo cada vez menos musical, lo que ya es decir, y más representativo de la política de Europa Occidental en su forma más burda, cínica y grotesca. Ahí les va. Suiza acogió la más reciente edición de Eurovisión, aunque no sé si debería pedir perdón o mejor abrir una petición en línea para solicitar oficialmente ese cambio de nombre al festival. Por fortuna, somos un programa de geopolítica y no nos toca entrar a evaluar las propuestas musicales de esta edición. Simplemente decir al respecto que la ganadora fue la canción de Austria, seguida muy de cerca por el tema israelí. Sin embargo, las polémicas no musicales en torno a la participación israelí antes, durante y hasta después del concurso estuvieron muy presentes, tal vez incluso más que en la edición de 2024. Este año, más de 70 ex participantes de Eurovisión, con tanta buena voluntad como ingenuidad, solicitaron a la Unión Europea de Radiodifusión que no se permitiera la participación israelí en el evento, dejando en claro su rechazo a que la música sea utilizada como lavado de imagen de crímenes contra la humanidad y subrayando que el ente organizador era perfectamente capaz de expulsar participantes, como hizo con Rusia en 2022. Tan cándidos, creer que los rusos fueron expulsados de las competiciones de música y deporte por motivos democráticos o humanitarios. A lo mejor para la edición de 2026 por fin caen en cuenta de que no. Al igual que el año pasado, hubo cierta controversia respecto a si la canción elegida en Tel Aviv era o no un alegato político encubierto, cuando los estatutos del festival lo prohíben tajantemente, o mejor dicho, dicen prohibirlo, pero se hacen la vista gorda según el caso. Si en 2024 la canción israelí se llamaba inicialmente Lluvia de Octubre, señal inequívoca de por dónde iban los tiros, nunca mejor dicho, en esta ocasión el tema elegido fue interpretado por una tal Yuval Rafael, cuyo mayor mérito musical es, nada casualmente, haber sobrevivido al ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023. Polémica que quedó en casi nada en comparación con lo que sucedió durante el concurso. Para empezar, la actuación de Rafael, no ese Rafael, no estamos en 1966, me refiero a Yuval Rafael, fue recibida con abucheos, silbidos y hasta banderas palestinas por parte del público, tanto así que algunas personas fueron expulsadas del recinto en las fases previas de la competición. Sin embargo, muchos telespectadores denunciaron que esos sonidos desaprobatorios del público fueron silenciados o tapados con aplausos enlatados en la transmisión televisiva. La organización negó haber cometido censura sonora, argumentando que utilizan un programa que edulcora el sonido para que las transiciones entre cada segmento sean más armónicas, software de audio que se utiliza para todos los concursantes por igual. O en otras palabras, un programa informático que convierte los aplausos en el 99% de los casos y los abucheos en aplausos en el caso israelí. Inexplicable dónde ve la gente alguna trampa en esto. Pero las polémicas se multiplicaron todavía más llegado el momento de la votación. Y juro que si cuando empecé a escribir este programa hace 8 años ya me hubieran dicho que terminaría explicando el sistema de voto de Eurovisión, me habría reído a carcajadas. Pero por lo visto, todo llega en esta vida. Resulta que los ganadores del festival se determinan por una mezcla de, por un lado, voto popular remoto, con la gente decidiendo desde sus hogares, y por el otro, jurado especializado. Y tanto en su semifinal como en la final, la cantante israelí se impuso de manera abrumadora sobre el resto de competidores en la modalidad de televoto. Podría ser, tal vez, que estemos ante un artista de dotes vocales tan incomparables que logró cautivar a media Europa muy por encima de los otros casi 40 participantes. Podría ser. Pero curiosamente, para el jurado, Yuval Rafael tiene tanto futuro en el mundo de la canción como las fuerzas de defensa israelíes en una institución defensora de los derechos humanos.
El jurado de expertos musicales del festival no consideró a la representante de Tel Aviv ni merecedora de estar entre las 10 mejores propuestas, quedando relegada al 14º lugar. Y dado que la canción ganadora se determina por la combinación de televoto y jurado, quien terminó alzándose con el máximo galardón finalmente fue Austria. Por supuesto, no es la primera vez en la historia musical que público y crítica no se ponen de acuerdo, pero no fueron pocas las suspicacias por lo abultado del resultado del voto remoto, tanto global como en determinados lugares. Por ejemplo, en Irlanda, un país en el que el 76% de la población sostiene que deberían imponerse sanciones contra Tel Aviv, el voto popular remoto otorgó 22 de 24 puntos posibles en las rondas finales a la cantante israelí. Por cosas como estas y la negativa hasta los momentos del organismo de desglosar detalladamente los resultados, no faltan las acusaciones sobre fraude o compra en el televoto, teniendo en cuenta además que estaba permitido votar 20 veces desde un mismo dispositivo. El hecho de que las autoridades israelíes sacaran pecho públicamente por los resultados del televoto, como si en serio consideraran que las votaciones de Eurovisión fueran un indicador fidedigno de la opinión pública europea respecto a Gaza, sumó más suspicacia si cabe a la transparencia del proceso. En ese sentido, incluso un ministro del gabinete de Netanyahu salió a celebrar el resultado del televoto en España como si fuera un rechazo de la población española a las críticas del ejecutivo de Pedro Sánchez hacia Tel Aviv. La televisión pública española, por su parte, había puesto un cartel solidario con Palestina antes de la transmisión de la final. Al día siguiente, el presidente español entró de lleno en la polémica, diciendo que Israel tampoco debería participar en Eurovisión, al igual que sucede con Rusia desde hace 3 años, porque ni España ni Europa pueden permitirse dobles estándares. Afirmaciones que merecen un comentario final a modo de conclusión, que no hemos dedicado un video completo a un festival de cada vez más dudoso gusto musical por capricho, para nada. Y es que las palabras de Sánchez simbolizan a la perfección lo que en la Unión Europea entienden por dobles raseros y la sinceridad de sus dirigentes por hacer algo al respecto. Porque si en Bruselas y sus miembros hubiera una intención mínimamente real de castigar al ente israelí para detener su genocidio en Gaza y, de rebote, hacía callar las críticas de moral adaptativa surgidas de odiosas comparaciones con el conflicto ruso-ucraniano, harían algo más que pedir la expulsión israelí de Eurovisión, que al fin y al cabo es como si en Nuremberg hubieran propuesto castigar a la jerarquía nazi con una prohibición de cantar en el Oktoberfest. Y si en verdad existe ese afán de acabar con esos dobles raseros, deberían expulsar a Tel Aviv de todas las competiciones deportivas europeas, sancionar a sus principales bancos y empresas, tanto privadas como públicas, cortar el acceso de su economía a los sistemas de pago internacionales, congelar sus cuentas en territorio europeo y entregar los intereses generados a los palestinos, prohibir a las aerolíneas israelíes sobrevolar los cielos de Europa o, ya que están, censurar y bloquear los medios de comunicación sionistas en las televisoras y redes sociales a nivel global, por mencionar unas pocas posibles acciones que van más allá de dejar a Yuval Rafael sin tarima ni micrófono. Y deberían haberlo hecho desde finales de 2023. No un año y medio después, cuando los que sobrevivieron a 20 meses de indiscriminados bombardeos israelíes hoy comienzan a morir de hambre debido al bloqueo impuesto por la única democracia de Oriente Medio contra Gaza. No se nos escapa que, teniendo en cuenta la magnitud de los crímenes israelíes, nadie está haciendo todo lo que podría hacerse por detenerlos. Nadie. Ningún país, ninguna institución, ningún medio de comunicación ni programa, tampoco, hace lo suficiente, salvo tal vez los hutíes. Todos podríamos hacer siempre algo más. Pero caramba, aunque estemos ante un panorama global desolador en ese aspecto, en el jardín europeo, sin excepción, están bien a la cola de esa clasificación, sobre todo teniendo en cuenta su legendaria afición por las medidas coercitivas y que tienen casi tantas herramientas de presión, especialmente económicas, para frenar las acciones de Tel Aviv como las que maneja Washington.
pero prefieren hablar de festivales de música o de propuestas para estudiar posibles acciones que tal vez podrían quizá llegar a tomar previo consenso en algún momento hipotético de darse el caso. Y es por todo esto que lo sucedido en Eurovisión dice mucho más de la Unión Europea que lo que en la Unión Europea puedan decir sobre Eurovisión. Porque se trata de un concurso conocido por las grandes dosis de humo, apariencia y superficialidad a las que recurre para camuflar sus carencias, hipocresía y mediocridad. Y en ese sentido, el festival, lejos de reflejar apenas algunas contradicciones o dobles estándares de Europa Occidental, representa a la perfección su más pura esencia.